la crianza, el trabajo, por separado y juntos, ¿cierto? O la vida matrimonial, o la vida con la familia, la vida interna y externa, se hace duro, se hace pesado. Ahí también necesitamos recordar una cosa, ¿saben cuál es? Debemos vivir por Él y para Él, porque de Él somos y fuimos comprados por Él a un precio de sangre para disfrutar esa comunión con Él. Pero se nos olvida. A veces despreciamos ese precio, esa comunión que Él ganó por nosotros, y nos olvidamos y vivimos por otra gloria, por otra misión, por otro reino, por otra persona. Pero el Señor nos dice que todas las cosas deben estar centradas en Él. Aquí volvemos al pasaje en que Jesús es crucificado. Y hay muchos detalles del pasaje, de este relato, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo recuerdo algo muy importante, que este pasaje no es el pasaje que debe ser predicado solamente en Semana Santa. Oye, este pasaje está bueno para Semana Santa, ¿cierto? Pero estamos atrasados porque estamos en agosto. Paréntesis, ya estamos en agosto ya. ¿Se nos va a pasar el año nuevamente? Cierro paréntesis, ¿ya? Eso es para poner un poquito de presión a la vida, ¿ya? Y vemos que este pasaje no es un pasaje para ser predicado solamente en Semana Santa. Es el pasaje que debe ser predicado siempre. O sea, no es el pasaje, es la verdad que debe ser predicada siempre, del cual fluye todo el mensaje del Evangelio. Y aquí recuerdo a Pablo, el apóstol, que predica y le enseña a las iglesias y le manda una carta a Corintios, ¿cierto? Y les dice que él, cuando fue a predicarle a ellos, se propuso saber solamente una cosa. Voy a leer el pasaje. Dice, así que hermanos, esto es 1 Corintios capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, paréntesis, sabiduría humana, pues me propuse. O sea, una determinación de Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este, crucificado. O sea, lo que Pablo predicaba estaba basado en conocer a Jesucristo, que es el centro del mensaje de las Escrituras. Es el centro. No hay diferentes historias. Es el mensaje de salvación de una gran historia, de Cristo el Señor, y este que fue crucificado, que fue llevado a la cruz, que fue llevado a la muerte, el justo por nosotros los injustos, para que podamos nosotros disfrutar de perfecta comunión con Él, podamos darle gloria y disfrutar eternamente con Él. ¿Me sigue? O sea, el mensaje de salvación fluye de ahí. Si vamos a hablar de matrimonio, por ejemplo, centrado en el Evangelio, hablamos de matrimonio y Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sencillo el matrimonio? Los que están casados o han estado casados, ¿es muy sencillo el matrimonio? No, no es sencillo. Aquí hay varias, sí, con énfasis, no. Se ha vuelto la cabeza. ¿Es muy sencillo el matrimonio? No, dice. Pero ahí debemos recordar el Evangelio. Hay uno que murió por este pesado, ¿cierto? Murió por tu esposo y por tu esposa. Y murió por ti. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida abundante. Y para que disfrutemos del máximo don juntos. Para servirnos mutuamente. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2. Que voy a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra vez está relacionado al pasaje.
Marcos con Corintios, Marcos con Filipenses, muerte de cruz. Haya pues entonces en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó a sí mismo. Fue llevado a la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte, una muerte deshonrosa. ¿Para qué? Para que tengamos honra delante de Dios. Él fue abandonado para que nosotros seamos acompañados por Él. Él fue desechado para que nosotros seamos aceptados, acercados en el amado. Él fue dejado a un lado para nosotros estar en perfecta comunión con el Padre. Maravilloso, ¿no? Entonces, también este mensaje tiene una parte práctica. Ya que Cristo murió por ti, ya que Cristo murió por ti y fue a la cruz, y una muerte cruel, injusta, haya en ustedes, haya en nosotros, ese mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál sentir? Está dispuesto a servir a otro. Dispuesto a servir a otro también. Volvamos a Marcos. Ya vemos que Marcos se conecta con Corintios, con Filipenses, y también se conecta con Hechos y con Isaías. ¿Se recuerdan que lo que está pasando acá está profetizado 700 años antes, más o menos? ¿Quién lo profetiza? Isaías, ¿cierto? Y Isaías señala lo siguiente, señala de que él fue llevado, enmudeció. Voy a leer el pasaje de Isaías 53, que ya lo hemos leído en otras oportunidades. Pero es bueno que lo recordemos, y también es bueno que lo leamos en la casa. Los animo a que puedan leer este pasaje y puedan decir de quién se tratará el pasaje. ¿De quién habla este pasaje? Isaías 53. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, pero voy a partir un poquito antes. Despreciado fue. ¿Quién fue despreciado? Jesús. Desechado fue entre los hombres. ¿Quién fue desechado y despreciado? ¿Quién fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? ¿Quién fue? Jesús. Desechado, menospreciado, lleno de dolor, fue desechado, experimentado en quebranto. Todas esas cosas que nosotros no queremos vivir. ¿A alguno de ustedes le gusta sufrir? ¿Le gusta ser experimentado en quebranto? ¿Le gusta, no sé, ser menospreciado? Si ya cuando nos saludan ya es triste. Ya. ¿Qué sería de mí? Pero nosotros no queremos eso. Pero hay uno que vivió de eso injustamente. Nosotros lo merecíamos, él no lo merecía. Y después dice, ciertamente, con toda razón, con toda verdad, con determinación, él llevó nuestras enfermedades físicas y espirituales. Él llevó, se las llevó, él las tomó, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta del contraste? Todo lo que nosotros merecíamos por causa del pecado, él se lo lleva. ¿Para qué? Para que lo que él se lo lleva, para que nosotros tengamos plena aceptación delante del Padre. Dice que somos aceptos en el amado. ¿Dónde está eso? Efesios. Ahí vemos que ya conectamos varios pasajes. ¿Y se recuerdan cuando había en Hechos un evangelista que se llamaba Felipe? Felipe el evangelista, ¿cierto? Y fue llevado por el Espíritu Santo, y el ángel le dice, anda a tal región, al desierto, a Gaza, y había un hombre que estaba en un carruaje. Esto es Hechos 8, ¿cierto? Estaba en un carruaje. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre en el carruaje? ¿Alguien se recuerda la historia? Estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? Isaías. No que tenía una Biblia, tenía un rollito. Estaba leyendo Isaías. ¿De dónde era ese varón, ese hombre? De Etiopía.
era un delegado de la reina de Etiopía, venía lejos, estaba buscando a Dios. No tenía muchas ideas de qué significaba eso. Y estaba leyendo un pasaje, y ese pasaje está en Hechos 8, para que usted pueda leerlo después en su casa. Estaba leyendo el pasaje de Isaías. Y se acerca Felipe y al etíope que estaba en un carruaje, y Felipe ahí se acerca al carruaje y escucha. Está leyendo Isaías. O sea, además culto al hombre porque estaba leyendo probablemente en hebreo, quizás en griego, pero estaba leyendo Isaías, no sé. Era de otro país. Y sucedió que este etíope, que era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de los tesoros del reinado, había venido a Jerusalén para adorar. Algo conocía de Dios. Volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías, pero no sabía lo que significaba. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Esto es evangelismo puro, ¿cierto? Esto cuando uno está en la calle de repente dice: oye, anda con tal persona. Pero anda, acércate a la persona. Y uno dice: no, es bola mía. No, ¿cómo voy a hablar a la persona del Señor? Obviamente conversando con alguien y dice: ya, ahora habla del Señor directamente nomás. ¿Cierto? A usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. A veces estoy en una reunión, una persona dice: ya, ahora hable directamente del Evangelio. ¿Okay? Y es como que salen palabras guiadas por el Espíritu Santo y dice: oye, que la dice bien ese. Pero no es uno, es el Señor, que da palabras específicas para predicar el mensaje del Evangelio. Y el Señor le dice por el Espíritu Santo, le dice a Felipe: acércate, anda a este carro. Y Felipe fue obediente, acudió a este carro y le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿entiendes lo que lees? O sea, buena pregunta. De hecho, a veces cuando nosotros queremos evangelizar, no vayan directamente con todo, sino pregunten lo que la persona sabe o no sabe. Pregunte, indague. Además que a la gente le gusta también hablar, entonces haga buenas preguntas. Y después responde esta persona: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Esto es muy parecido a lo que pasa en Romanos, ¿cierto? ¿Y cómo oirán si nadie les predica, ¿cierto? Y rogó a Felipe que se suba a ese carro y se sentara con él. O sea, increíble, ¿eh? O sea, un carruaje real, de la realeza. Dice, va Felipe ahí, oye, se escucha, para tú igual, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Es como cuando estamos en la calle y dice: oye, ¿puedo hablar contigo acerca del Señor? Y dice: ¿qué pasó acá? Súbete, le dice. Súbete al carruaje. Explícame, por favor. Y aquí dice el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Qué está citando ahí? Isaías. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, le pregunto también a ustedes, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿De Isaías mismo? ¿O de alguna otra persona? Buena pregunta la que hace, ¿cierto? Y ahí Felipe dice: aquí está, pase, gol. Pase, gol. Y dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De qué escritura? De la profecía acerca de la crucifixión de Jesús. ¿Cuándo fue eso? 700 años antes. Y eso ya había pasado algunos días atrás, quizás meses atrás. Y ahí está ese etíope leyendo Isaías, y Felipe dice: eso ya pasó. Estaba profetizado y ya pasó. Y empezó a contarle el mensaje del evangelio de salvación. Y dice: ¿sabes qué? Mensaje que necesitamos escuchar día a día.
¿Sabes cuándo necesitamos escuchar el mensaje del Evangelio? Siempre. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida, porque lo dejamos de lado, porque lo disminuimos, porque hay otras voces que son más fuertes muchas veces. ¿Te digo algo? El Señor Jesús vino, murió por ti en una cruz para que, siendo despreciado tú, fueras alcanzado. Él fue despreciado. Él fue despreciado. Quizás tú dices, oh, he sufrido desprecio. Sí, pero hay uno que sufrió un desprecio injustamente para que tú puedas ser alcanzado por la gracia del Señor. ¿Es tremenda verdad esa? Esa verdad debiera movernos a adoración. Debiera movernos a confianza en el Señor. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Si Él dio su vida por mí, ¿cómo no va a cuidar los detalles más mínimos, entre comillas? Él cuida perfectamente de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él te guía. Él te acompaña. Él no te deja. ¿Saben para qué? Para que puedas aprender a conocerlo a Él y disfrutar de Él por siempre. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Qué te aflige hoy? ¿Qué piensas hoy? ¿Qué roba tu sueño? ¿O qué estás pensando incluso en este momento? ¿O cómo ha sido tu semana incluso? ¿O qué novedades hay en tu vida? ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Saben qué? A veces uno está dando vueltas para saber qué debo hacer, Señor. Pero hay uno que te dice, calma. Sosiégate. Dirían por ahí, asosiégate. ¿Cierto? Tranquilo. Descansa. Pregúntale al Señor. Él está interesado en tu vida, no en tus metas. Porque quiere que tus metas sean sus metas. Como Jesús oraba, Señor, si es posible que pase en mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué hermoso, ¿no? Y aprender a encontrar descanso ahí. Oh, eso que es difícil. Señor, voy a confiar en ti. Tú me guías, Señor. Tú eres sabio, Señor. Confío en tu voluntad. Voy a descansar en ti. Pero, Señor, se nos olvida. Descansar en el Señor. Esa palabra a veces es compleja. Porque descansar en el Señor no es no hacer nada. No es decir, ya me tiro acá, Señor, haz tú, Señor. Señor, mi trabajo, voy a descansar en el Señor. Oye, tienes que trabajar, obvio. Descansar implica hacer lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos. Y el resultado, dejárselo al Señor. ¿Me escucharon, cierto? Descansar no significa flojear. Significa hacer lo que tenemos que hacer y el resultado, dejárselo al Señor. Y también ser guiados por Él, en base a su palabra, sus principios, su Espíritu Santo que nos guía, en comunión con el cuerpo de Cristo también. Por tanto, el Señor está muy interesado en que podamos conocerlo a Él, glorificarlo a Él. Nosotros a veces perdemos el foco, pero Él nos vuelve al foco y nos pregunta, ¿para qué vives? ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Propósito de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? La respuesta debería ser, Señor, yo quiero vivir por ti y para ti, para darte gloria, para tu misión, para tu reino, para conocerte más y hallar descanso en ti, y hallar consuelo en ti, y esperanza en ti, y alegría en ti, y disfrutar de ti por siempre. Hay uno que murió, que cuando expiró dijo una palabra importantísima: consumado es. Ya está hecho. Él lo consumó, Él lo comenzó, lo terminó perfectamente. Nos dijo, consúmenlo. No te dio el pase para que tú siguieras haciendo la tarea. Dijo, descansa en mí, en mi obra de salvación. Consumado es. La obra ya está perfectamente hecha. Gracias a su sacrificio puedes alcanzar salvación.
vida eterna y comunión perfecta con Él. Maravilloso. Consumado es. Ya está hecho, terminado. Podemos descansar en eso. Pero ahora nos toca apropiarnos de esa verdad. Nos toca vivir esa verdad, descansar en esa verdad, en lo cotidiano. Sí, lo cotidiano. ¿Dificultades? Señor, yo quiero vivir por ti y para ti. ¿Conflictos? Señor, quiero vivir como Jesús vivió. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Disfrutar unos con otros. Entonces, vemos que vamos a Marcos capítulo 15 nuevamente y vemos cómo de este pasaje fluye todo el mensaje del Evangelio, de la vida y obra, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, fluye todo el mensaje del Evangelio. Ahí lo encontramos todo. Es el conocimiento más importante que debemos tener y debemos recordar, debemos vivir siempre. Y vemos en este pasaje que Jesús, a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muchas cosas pasaron. Se oscureció todo. Hubo de hecho un terremoto en esa misma hora. Y Jesús clamó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben para qué? Para ampararte a ti. Para cuidarte a ti. Para ser acercado por el Señor. Y se burlaban de Jesús. Decían, no, es que va a venir Elías a bajarlo. Porque escucharon otro idioma. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y dijo, Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos. Y dijo también, consumado es. Entonces el velo del templo, otra cosa que pasó, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era una cortina, separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y significaba, obviamente, en ese mismo instante, coincidencia no, fue milagroso, se abrió el velo. Y eso significaba que hay una comunión perfecta del ser humano con el Padre, por medio del sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Pasaron todas estas cosas y hubo un hombre, el centurión romano, que estaba frente a él, viendo lo que había pasado y dijo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Te pregunto a ti, con este relato de la Biblia, le pregunto, ¿qué piensan de este hombre? Es hijo de Dios. ¿Qué piensan de esta obra de redención? Él ganó tu salvación. ¿Qué piensan de lo que Él hizo? Aplícalo, vívelo, obedécelo, confía, descansa. Os invito a que este pasaje sea el centro de nuestra vida cristiana y sea el centro de nuestra historia de redención del Señor hacia nuestras vidas. Os invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que hubo uno que sufrió injustamente, que fue menospreciado, que fue desechado, que fue dejado a un lado, que fue insultado, que sufrió oprobio, opresión, azotes, dolor, quebranto, para llevarse todo nuestro quebranto, todo nuestro dolor, toda nuestra sensación de desprecio, de desamparo. Él murió para que podamos conocer y ser sanados completamente y podamos saber que somos amados, estamos amparados, cuidados, hemos sido acogidos, hemos sido atraídos a ti para disfrutar la comunión perfecta contigo. Te damos gracias por eso y te pedimos que esta verdad del Evangelio fluya en nuestros corazones, en amor a ti, en adoración a ti, en gratitud, en confianza, y también tenga un impacto en nuestras vidas cotidianas
con nuestra familia, nuestros hijos, esposa, hermanos, Señor, familia de la fe, que podamos amar con gracia, con alegría de corazón, y podamos compartir mutuamente y celebrar el mensaje de tu Evangelio, a Cristo el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.